En el año 2000, entonces ya saben cuántos años tenemos de casados. El primer lugar donde vivimos fue Georgia. Estábamos viviendo en una ciudad que se llama Augusta, Georgia, que es como aquí a 2 horas. Y ahí vivimos un año. Antes de regresar a México, mi papá estaba haciendo una plantación en la Ciudad de México y me dijo que sería bueno que fuera a ayudarle con esa iglesia que estaba plantando, y ahora esa es la iglesia, esa es donde estamos. Hemos estado ahí desde el 2001 y sirviendo al Señor. Hicimos nuestra primer plantación en la ciudad de Toluca, en el Metepec, que es cerca de Toluca, hace 2 años. Y bueno, estamos buscando cómo servir a Dios. En la Ciudad de México, vi que sí hay algunos de la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, ¿saben dónde está Coajimalpa? Este es el lado poniente de la ciudad, saliendo hacia Toluca. Ahí es donde estamos. Y es un gozo para mí poder acompañarlos y conocer a Pastor Bernardo y a su familia y ver también lo que Dios está haciendo aquí. Entonces mañana también nos vemos. Gracias por toda la hospitalidad. Este es el tema que me asignaron para esta noche. ¿Por qué soy protestante y no católico romano? Y para todos los que tenemos esta cultura de Latinoamérica, donde el catolicismo es tan fuerte y donde es normalmente, por ejemplo, en México es la religión predominante. Este es un tema muy importante que evaluar, porque todavía nos seguimos enfrentando a esa tensión que puede existir en cuanto a cómo nos vemos en comparación a los católicos. ¿Cuál es la diferencia que hay realmente? Ahora déjenme contarles un poquito de mi familia inclusive, porque creo que eso les ayuda a entender por qué este tema también es significativo para mí. Mi papá, su mamá de mi papá, mi abuelita, ella creció en un hogar cristiano, en una ciudad de Veracruz que se llama Orizaba, y ella en algún momento de su juventud se fue a vivir a la Ciudad de México. Estando en la Ciudad de México, se enamoró de un militar que no era cristiano protestante, era católico, y se casó con él. Y tuvieron 4 hijos. El tercero fue mi papá. Y ellos vivieron una tensión muy fuerte cuando mi abuela se dio cuenta que ella quería instruirlos en el camino del Señor en una iglesia evangélica. Y a mi abuelo eso lo hizo enojar mucho, al grado que se terminaron separando. Y cuando se separaron, mi abuelita se llevó a la hermana mayor de mi papá y al hermano menor de mi papá. O sea, al mayor y al menor se los llevó ella para vivir con ella, y mi papá y su hermano mayor se fueron con su papá. Mi papá hizo su primera comunión y esta tensión que había entre mi abuelo y mi abuela fue tan grande, era tanta la convicción de mi abuelo cuando se separaron acerca del catolicismo, que le dijo a mi abuela: solamente muerto mis hijos van a ir a una iglesia cristiana. Eso le dijo a mi abuela. Solamente muerto mis hijos van a ir a una iglesia evangélica. Y 2 semanas después le dio un infarto. Y mi papá tenía 9 años cuando eso sucedió. Y entonces se fueron con mi abuela y empezaron a ir a la iglesia cristiana. Todo eso es lo que Dios usó en la vida de mi papá.
que por cierto mi papá falleció en el 2018. Por eso a veces es un poco emocional para mí hablar de la historia de la familia, pero Dios usó eso, ellos empezaron a ir a la iglesia cristiana y mi papá se aferraba a su fe católica. Y él decía, no, mi papá fue católico, yo voy a seguir siendo católico. Y cuando tenía como 16 años, finalmente rindió su vida al Señor. Entonces, este es un poco el trasfondo para mí de este tema. Es significativo porque tiene que ver con la historia de mi familia y de lo que Dios hizo en la vida de mi papá específicamente. Y en ese tiempo, creo que la tensión entre católicos y protestantes era mucho más fuerte de lo que es hoy. Creo que era, de lo que yo sé, el cura le aconsejaba a mi abuelo separarse de mi abuela porque la consideraban como una hereje. Entonces, hoy en día ya existe algo un poco diferente. Yo todavía recuerdo de niño viendo en las casas estas tarjetas que decían, este hogar es católico. No se acepta ninguna propaganda de ninguna religión. Entonces, si estábamos haciendo evangelismo, ya sabíamos que mejor no tocábamos en esas casas porque obviamente tenían, gracias hermano, obviamente tenían una convicción muy fuerte sobre no aceptar nada que no fuera del catolicismo. Pero hasta el día de hoy sigue siendo un tema significativo porque sigue habiendo una división y una tensión que existe entre el catolicismo y el movimiento protestante. Entonces vamos a hablar de eso hoy. Martín Lutero dijo que el evangelio tiene que ser defendido en cada generación. Entonces, el tema de la reforma protestante no es un tema que sucedió hace 500 años. El tema de la reforma protestante es un tema que sigue siendo la misión de la iglesia en cada generación. ¿Cómo reformamos a la iglesia para ser fieles a la revelación que Dios nos ha dado? Y ahora la amenaza que existe para la iglesia evangélica no es la oposición de la iglesia católica. Cuando yo era niño y en la generación de mi papá era la oposición. El catolicismo estaba en fuerte oposición hacia los evangélicos y había mucha inclusive discriminación. Pero lo que vemos hoy en día es un poco diferente. La amenaza para la iglesia evangélica ahora es el ecumenismo. No es que la iglesia católica se opone a nosotros tanto, sino más bien que la iglesia católica dice, no somos tan diferentes. Y de hecho, como vamos a ver en un momento, el Concilio Vaticano II hizo esta afirmación, que solo somos hermanos separados, pero hermanos. Entonces, para ustedes y para mí, nosotros en México, el reto ahora ha cambiado. No es que nos separen o nos discriminen como evangélicos, sino más bien que no ven ninguna diferencia con nosotros. Entonces, quiero ver esas diferencias con ustedes hoy. Existe, de hecho, si evaluamos objetivamente, existe división dentro de la misma iglesia católica. Existe un lado occidental, un lado latino o latino en el sentido del latín, pero un lado conservador, un lado liberal, y hay una tensión dentro de la misma iglesia católica. Entonces, queremos evaluar cuál es la doctrina de la iglesia católica y qué es lo que nos distingue como protestantes y por qué es importante estas diferencias.
Y ya me tomé todo el tiempo nada más dando una introducción a esto. Entonces espero que yo pueda ir suficientemente rápido con todo lo que he preparado y que no se aburran. Algo es un poco técnico, pero sí es importante que pongan mucha atención, nada más para que entiendan cuáles son estas distinciones y también que nos ayude a no caricaturizar a la Iglesia Católica, porque a veces he descubierto que en la Iglesia Evangélica podemos caricaturizar posturas de la Iglesia Católica que no son reales. Entonces queremos ver realmente qué dicen. Entonces he dividido este tiempo en 5 o 6 cosas específicas que la Iglesia Católica cree, y nada más quiero contrastarlo con lo que nosotros creemos. Entonces, para cada uno de estos puntos tengo 2 preguntas que son las preguntas fundamentales sobre ese tema y después como una afirmación bíblica que nosotros hacemos sobre ese tema. ¿Sí? ¿Tienen como un Kleenex o algo? Es que ya no estaba… no, miren, aquí tengo algo. Está bien, está bien. Es que su pastor no llora tanto como yo. Muy bien, sobre las Escrituras tenemos la primera pregunta que es: ¿quién determina el canon? ¿Cómo es que se formó la Biblia? En la Reforma existía una causa material y una causa formal de la Reforma. La causa material era el tema de la justificación, pero la causa formal realmente tenía que ver con la autoridad, de donde sacamos nuestra doctrina. Y al final el debate estaba en quién tiene esta última palabra. Y para la Iglesia Católica había esta tensión en los concilios de la Iglesia o en los papas. Y Lutero realmente tenía un problema con este tipo de autoridad que la Iglesia Católica decía tener acerca de las Escrituras. Por eso ustedes conocen esta frase que es muy famosa de la Dieta de Worms en 1521: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho o contradecido, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Esta es mi posición y no puedo cambiarla. Que Dios me ayude. Amén. Eso dijo Lutero delante de ese concilio de la Dieta de Worms. Y fue en el concilio de Trento, después de la Reforma, que el Concilio de Trento era un intento de la Iglesia Católica, para responder a todo lo que había sucedido durante la Reforma Protestante. Entonces, en el Concilio de Trento establecieron lo siguiente: dijeron, el Evangelio, desde antes prometido en la Divina Escritura por los profetas, fue promulgado primeramente de su propia boca por Jesucristo, Hijo de Dios y Señor nuestro, y mandó después a sus apóstoles que lo predicasen a toda criatura, como fuente de toda verdad conducente a nuestra salvación y regla de costumbres, considerando que esta verdad y disciplina están contenidas en los libros escritos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí todo lo que dijo en el Concilio de Trento dijimos, como evangélicos podemos decir y protestantes decimos amén. Pero hay otra cosa que agregaron, dijeron, y en las tradiciones no escritas. Todo lo que acabamos de decir está en las Escrituras y en las tradiciones no escritas. Entonces, eso cambia todo el panorama, porque ahora de repente
no es solo en la Biblia que tenemos la autoridad y la guía de Dios, porque la Iglesia Católica sí afirma eso, que la Biblia es autoritativa, que es inspirada por Dios, que es sin errores. O sea, todo lo que creemos acerca de la Biblia es verdad, pero el tema, y ustedes entienden esto perfectamente, están familiarizados con la Reforma, es esta palabra que agregamos antes, que es sola. Cuando agregamos esa palabra, ahí ya cambia el panorama, porque la iglesia dice, no sola la Escritura, sino también las tradiciones. Entonces tienen algún tipo de revelación divina de dos fuentes diferentes, pero la pregunta es, ¿cuál es la fuente principal? ¿Cuál es la fuente realmente autoritativa? En las palabras del catecismo más reciente de la Iglesia Católica, este es de 1995, reflejan el concepto que Roma tiene sobre estas cuestiones de la Escritura contra la tradición, así como los libros que forman el canon. Ustedes saben que también tienen los libros apócrifos. Dicen, la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Y en la otra sección, la sección 82 del catecismo dice, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo, y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta que la iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. No saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. ¿Ven bien ese punto? Esos son los detalles que hacen la diferencia. Y así, las dos, o sea, la Escritura y la tradición, se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Con el mismo espíritu de devoción. Entonces, ¿qué está diciendo? Están diciendo, están al mismo nivel, la tradición y las Escrituras. Yo he hablado con católicos y les digo, ¿deberíamos estar de acuerdo? Tenemos el mismo libro. Digo, yo sé que agregaron los libros apócrifos y ese es otro tema, no me voy a meter en eso, no tenemos tiempo, pero en esencia tenemos el mismo libro, tenemos el mismo mensaje. ¿No podríamos sentarnos a hablar qué dice este libro? Y llegar a conclusiones. Y ahorita vamos a ver otro tema que es el de la iglesia, pero no, porque la tradición está a la par. También hay un tema con la interpretación privada y eso tiene que ver con la iglesia es la única que tiene el derecho a la interpretación de la Biblia. Entonces hay otro tema ahí, no lo voy a desarrollar porque no tenemos mucho tiempo, pero tiene que ver con eso. O sea, ¿quién tiene la autoridad para interpretar qué significa el texto? Una persona en su lectura privada de la Biblia no puede. La iglesia tiene que ser la que determina el significado. El punto es este: ¿quién determina el canon y quién tiene la última palabra? Nosotros, como cristianos, entendemos que si las Escrituras tienen la última palabra en la autoridad, entonces nadie puede tener la última palabra de interpretación tampoco. Porque la Escritura tiene la última palabra y cualquiera, guiado por el Espíritu Santo, que lee la palabra y entiende su mensaje, está interpretándola correctamente y no necesita a la iglesia para dar la interpretación. Debe de haber unidad en cuanto a los temas centrales y eso es lo que ha pasado en la iglesia protestante. Hay unidad sobre los temas centrales que comunica la Biblia.
En donde hay diferencias es en temas secundarios. Ahora, esta es mi conclusión sobre este punto. Todos nos sometemos a una autoridad final y la pregunta es, ¿cuál es esa autoridad? Pero en cada uno de estos puntos no quiero nada más dejarlos pensando, sí, esos católicos, qué mal están, ¿cómo no lo ven? Porque creo que cada uno de estos puntos también reta a la iglesia evangélica de hoy. ¿Recuerden lo que dijo Lutero? Cada generación necesita estar buscando reformarse. Cada generación. Lo cual significa que nosotros tenemos que ver hacia adentro también. No nada más hacia afuera y decir ellos, sino ver hacia nosotros y decir nosotros tenemos un reto cuando evaluamos este tema de las Escrituras. Realmente sí decimos que creemos en sola Escritura, que esta es nuestra autoridad, pero así es como vivimos como iglesia en realidad, como que esta es nuestra autoridad. Muchas iglesias que se dicen ser protestantes, que se dicen ser evangélicas, no tienen este libro como su autoridad en realidad, porque los pastores o los predicadores usan este libro para lo que llamamos el fenómeno del predicador ebrio. ¿Saben cuál es el fenómeno del predicador ebrio? La ilustración es esta. Si tú vas caminando por la calle y te encuentras con un poste de luz, si tú estás borracho, ¿para qué llegas a ese poste de luz? Para recargarte. Ahora, los que diseñaron esta ciudad no dijeron, vamos a poner unos postes ahí para que cada vez que haya un borracho tenga donde recargarse, ¿verdad? Ese no es el propósito de los postes de luz. ¿Para qué fueron puestos ahí? Para dar luz. Entonces, el síndrome del predicador ebrio es el predicador, y hay bastantes de estos en iglesias cristianas, protestantes, que usa la Biblia no para iluminación, sino para apoyarse. No para lo que fue diseñada, sino para lo que Él quiere que haga. Eso no es sola Escritura. Sola Escritura es cuando nosotros dejamos que el texto comunique el mensaje que fue diseñado para dar. Bueno, ya me estoy dando cuenta de que voy demasiado lento. Número 2. La justificación. Este es otro tema que tenemos diferencia con la Iglesia Católica. De hecho, esto, como les decía, es en realidad el tema que motivó toda la reforma. Lutero dijo que la doctrina de la justificación por fe solamente es el artículo sobre el cual la Iglesia se para o cae. En la Iglesia Católica, en el sacramento del bautismo, la gracia es infundida al alma del que está siendo bautizado. Entonces es como que la justicia de Dios está siendo puesta dentro del creyente, que tiene que cooperar con esa gracia que está siendo dada a él o siendo infundida en él. Ese es el término que usan. Esta frase, cooperare et assentare, tiene que cooperar y asentir con esa gracia que está siendo dada. Y el punto de la Iglesia Católica es que eso es algo que Dios sí te da, pero entonces tú tienes que cooperar para que al final tú puedas ser justificado. Entonces esa gracia se te da a través del bautismo, y si tú cooperas, entonces al final Dios puede ver tu vida y decir, sí, efectivamente eres un hombre justo. Y en realidad es tu justicia. Por otro lado, en la Reforma Protestante, y esto es lo que Lutero debatía, es no,
Nuestra justicia no es infundida a nosotros, o la justicia no es infundida a nosotros, la gracia no es infundida a nosotros, la justicia es imputada a nosotros. Es decir, es una justicia ajena, es la justicia de Cristo sobre de nosotros, de tal manera que podemos ser declarados justos desde el momento de la fe. No necesitamos pasar por un proceso para que al final Dios diga, sí, comprobaste ser justo, así que te justifico. Sino que desde el principio Dios puede ver a Jesús y decir, justo. Esa era la diferencia y sigue siendo la diferencia. Algunos dicen que a veces esto es donde entra la mala interpretación de la Iglesia Católica. Hay personas que dicen, no, es que los cristianos creemos en que somos salvos por fe y la Iglesia Católica cree que somos salvos por obras. No es en realidad así. O sea, sí cree la Iglesia Católica que somos salvos por fe, a través de la gracia, a través del sacrificio de Cristo. Sí creen eso. El tema es cómo se da ese proceso. Esa es donde está la diferencia entre católicos y protestantes. El concilio dijo, de la Iglesia Católica, declara además que el principio de la misma justificación de los adultos se debe tomar de la gracia divina que se les anticipa por Jesucristo, es de su llamamiento, por el que son llamados sin mérito ninguno suyo, de suerte que los que eran enemigos de Dios por sus pecados se dispongan por su gracia, que los anima y ayuda para convertirse a su propia justificación, asintiendo y cooperando libremente a la misma gracia. Entonces, si alguien asiente con la gracia infundida en el bautismo y coopera con esa gracia, él o ella han alcanzado el estado de gracia o justificación. Ahora, esta justificación, aquí es donde empiezan a ver estas diferencias. Esta justificación se puede, la Iglesia Católica tiene estas dos categorías, pecados veniales y pecados mortales. A través de un pecado mortal se puede perder esa gracia y esa justificación. Juan Calvino en el siglo XVI criticó esta distinción que hacía la Iglesia Católica Romana entre pecados veniales y mortales. Calvino no negaba el hecho de que hubiera diferentes grados de pecado, notando que el Nuevo Testamento reconoce que algunos pecados son más serios que otros. Pero Calvino dijo que todo el pecado es mortal en el sentido de que merece la muerte. En la creación, Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirán. De igual forma, Dios dijo a través del profeta Ezequiel, el alma que pecare, de cierto morirá. Esto significa que aún el pecado más pequeño es un acto de traición en contra de la ley de un Dios soberano y por lo tanto merece la muerte. Pero Calvino dijo, además, que aunque todo pecado es mortal en el sentido de merecer la muerte, ningún pecado es mortal en el sentido de destruir la gracia salvífica que recibe un cristiano al ser justificado. Ahí está la diferencia. Este es el punto. Y por supuesto ustedes conocen Romanos 3, 19 al 26, que establece esta justicia externa, justicia de Cristo a través de la fe, donde Pablo dice, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Y al final dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces la pregunta es en realidad sobre qué fundamento somos justificados.
¿Nuestra propia justicia o una justicia externa a la justicia de Cristo? ¿Y en qué momento somos declarados como justos? Martín Lutero dijo una frase en latín que por ahí estaba la calcomanía de esta frase: simul justus et peccator, que significa al mismo tiempo justos o justificados y pecadores. Esa es la distinción que existía con la Iglesia Católica. Y claro, encontramos claramente el rol de las obras dentro de la Biblia. Vemos a Pablo hablando del rol de la fe y las obras, y vemos a Santiago hablando del rol de la fe y las obras. Y ambos nos muestran la verdad más completa. No tengo tiempo para desarrollar esa tensión que existe, pero solo se los pongo aquí como en dos panoramas. La Iglesia Católica dice fe, ese es el resumen: fe más obras igual a justificación. Somos justificados si hay fe y obras. El movimiento protestante y lo que nosotros creemos que la Biblia enseña es fe igual a justificación más obras. Entonces eso tiene otro sentido. Es la fe la que nos lleva a la justificación y es la justificación la que nos lleva a las obras. Por eso dice Santiago, la fe sin obras es muerta, porque una fe genuina lleva a la justificación y una fe genuina que lleva a la justificación inevitablemente lleva a obras. Entonces la manera para saber si la fe es real es viendo las obras. Eso es el argumento de Santiago. Y esto es lo que creemos. Ahora, criticamos a la iglesia evangélica también sobre esto. Bueno, la pregunta es si una iglesia que se dice ser cristiana realmente está predicando este evangelio. Es fácil que no estén predicando este evangelio. Y es fácil que una iglesia que se dice ser protestante sí esté predicando algún tipo de mérito para obtener el favor de Dios. Y en muchos sentidos esto es lo que llamamos legalismo. Si ustedes escuchan una iglesia legalista, es cuando hacen sentir a la gente que si no hacen ciertas cosas y tienen toda esta lista de reglas, haz esto y haz esto y haz esto, pero no hagas esto, y la lista de cosas que no deben de hacer es 3 veces más larga que la lista de cosas que sí deben de hacer. Y hay este sentido de que mientras cumplas con las reglas, eres un buen cristiano y Dios te acepta. Pero somos protestantes. Y por el otro lado, puede haber iglesias que practican lo que llamamos el liberalismo. Y en el liberalismo, ¿qué hacen? Ignorar el rol de las obras. Y si las obras no importan, Dios te perdona. Y puedes vivir bajo la gracia de Dios. Y minimizan la importancia de la santidad dentro de la iglesia. Y minimizan la gravedad del pecado. Lo cual, ambos lados de esto es igualmente destructivo a la doctrina de la justificación por fe. Bueno, esa es mi observación sobre nuestras propias iglesias. Punto número 3, la iglesia. Voy a ir rápido con porque aquí es donde quiero simplemente que vean, hay 2 preguntas nuevamente: ¿qué constituye una iglesia y cuál es la misión de la iglesia? En el Concilio de Florencia, que fue en 1431 a 1445, la Iglesia Católica restituyó la necesidad de ser parte de la iglesia visible para experimentar la salvación. Este concilio declaró que todo aquel que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, somos nosotros, no pueden ser parte de la vida eterna, sino que irán
al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se unieran con ella, o sea, con la iglesia. Sin embargo, hubo dos concilios, Vaticano I y Vaticano II. En el Vaticano II hubo un esfuerzo por, en Concilio de Trento y todavía en Vaticano I, somos llamados herejes. Que los que no estamos dentro de la Iglesia Católica somos herejes y no hay salvación para nosotros. Pero Vaticano II, que no tiene tanto tiempo, es 1965 creo, por aquí lo tengo apuntado. Ahora ya nos llaman hermanos separados. Y aquí ponen toda una categoría de otras religiones y otros tipos de fe que sí pueden alcanzar salvación. Otra vez, mediante ser personas rectas y justas y que de alguna manera experimentan la gracia de Dios. Y entonces la Iglesia Católica ahora, oficialmente, después de Vaticano II, está diciendo, no tienes que ser de la Iglesia para ser salvo. Lo cual pone en duda todo el sistema, porque dices, bueno, entonces, ¿para qué existe la Iglesia Católica si puede encontrar salvación en cualquier otro lugar básicamente también? Pero esa es la posición oficial. Roma algunas veces habla de rastros de la iglesia que pueden ser encontrados en otras comunidades. Es decir, nosotros acarreamos rastros de la Iglesia Católica. De acuerdo a este concepto, existen remanentes de la verdadera iglesia en otras iglesias. Aunque no existen iglesias verdaderas como tales, pues solo la Iglesia Católica Romana es el cuerpo místico de Cristo, aún así hay verdad y gracia en otras iglesias y las personas pueden ser salvas ahí también. Entonces, si ustedes quieren debatir con un católico muy firme en su catolicismo, pues decir, pues tu iglesia dice que yo puedo ser salvo fuera de la iglesia, entonces, ¿cuál es el problema? Que yo sea evangélico. Si me voy a salvar también. Y ahí se acaba el debate. Entonces, tengo aquí el texto de Vaticano II, pero ese es el punto. La iglesia realmente ha afirmado. Sin embargo, dice que la iglesia realmente fue establecida por Dios como la Iglesia Católica Romana. Nosotros creemos que la iglesia es la familia de la fe. Les podría leer algunas confesiones como la de Westminster o a lo mejor la Confesión Bautista 1689, pero el punto es, el término de iglesia es muy simple. La iglesia es donde aquellos que han conocido la gracia de Dios en la salvación se reúnen como una familia. Ya. No tiene que haber todas estas jerarquías y concilios y sucesiones para que la iglesia pueda ser establecida. Y por eso es que existen tantas denominaciones dentro del protestantismo, es porque hay un cierto grado de autonomía que se da en el concepto de lo que significa ser iglesia. Ahora, mi crítica hacia la iglesia evangélica. Cada uno de estos puntos termino con mi propia observación acerca de nosotros mismos. Así como la iglesia católica, por lo menos en algún tiempo decía y afirmaba, no hay salvación fuera de la iglesia. En la iglesia evangélica también podemos ser muy divisivos cuando se trata de otras iglesias y denominaciones. Y hay iglesias que actúan como que no hay salvación fuera de nuestra iglesia. Todos esos otros iglesias son herejes y nadie es salvo. Entonces sí existe esta tendencia sectarista dentro de la iglesia evangélica, donde perdemos de vista lo que nos une y nos enfocamos más en lo que nos divide. Y que muchas veces lo que nos divide, que están haciendo muy, muy grande, son cosas secundarias. A lo mejor como el bautismo o algunas cuestiones de cómo se establece el liderazgo de la iglesia o el estilo de la alabanza o otro tipo de cosas que
no deberían de dividir a la iglesia cristiana porque son cosas secundarias. Bueno, número 4, los sacramentos. La pregunta inicial sobre los sacramentos es: ¿cuántos sacramentos hay? La Iglesia Católica dice, ¿saben cuántos? 7. 7 sacramentos fue fijado por Roma en el Segundo Concilio de León, 1274, en el Concilio de Florencia y en el Concilio de Trento. O sea, ahí en estos concilios se afirmaron que son 7. Entonces, desde el siglo XIII, la Iglesia Católica ya tenía estos 7 sacramentos, y la razón detrás de estos 7 sacramentos, así como la selección de ellos, fue percibida como análoga al concepto medieval de las 7 etapas de la vida. Eso quiere decir que hay una gracia sacramental para cada etapa de la vida. El sacramento para la etapa inicial de la vida es el bautismo, cuando nacen. Cuando la persona pasa a la niñez, de la niñez a la juventud, está el sacramento de la confirmación, o la primera comunión. Cuando la persona se casa, y el sacramento del matrimonio. Al concluir la vida, está la extremunción. Y además existen 3 clases de gracia especial que ofrecen asistencia divina para vivir en el mundo. El sacramento de las santas ordenanzas, o la ordenación, que esto es para los que son los sacerdotes, los curas dentro de la Iglesia Católica. Es para aquellos que entran al ministerio especial de la Iglesia como instrumentos de Dios para ayudar a otros. Luego están los 2 sacramentos que se creen ofrecen la mayor ayuda en este mundo. Uno es la penitencia, que sirve para toda la vida después del bautismo, y el otro es el sacramento de la Santa Cena, el cual se considera como el más importante de todos en la Iglesia Católica. Ahora voy a enfocarme, porque no tenemos tiempo, en el de la penitencia, porque creo que ahí tenemos el punto de la Reforma giró en realidad en torno al de la penitencia. Existen 3 dimensiones en el sacramento de la penitencia: contrición, confesión y satisfacción. Contrición significa apartarse del pecado con una conciencia genuina de que se ha ofendido a Dios. Es un quebrantamiento del corazón, no solo un temor al castigo, a lo que llamamos atrición. La oración de contrición de la Iglesia Católica dice lo siguiente: oh Dios mío, estoy realmente arrepentido por haberte ofendido y detesto todos mis pecados, porque me hacen sentir la pérdida del cielo y los dolores del infierno, pero más que nada porque te ofenden a ti, Dios mío, que eres benévolo y merecedor de todo mi amor. Resuelvo firmemente con la ayuda de tu gracia al confesar mis pecados, el hacer penitencia y arreglar mi vida. Amén. Mucho de esa oración, especialmente los que hablan de la pérdida del cielo y los dolores del infierno, son más bien atrición. Contrición es cuando un pecador expresa tristeza por haber ofendido a Dios. La segunda dimensión, la confesión, es el acto de confesar los pecados. Ahora, tenemos problemas nosotros como cristianos con contrición y confesión. Yo sé que decimos, yo no me confieso con un cura, yo me confieso con Dios. ¿Y para qué te confiesas con? Pero, bueno, para ser honestos, el cura cuando dice te absuelvo no está, la Iglesia Católica dice, no es que él tiene el poder para perdonar pecados, sino que simplemente es el oficio que Dios le ha dado para declarar el perdón que Dios da a una persona. No deberíamos de tener tanto problema con la parte de la confesión. Santiago dice que si nos confesamos nuestros pecados unos a otros, hay algo bueno sobre eso. Entonces no es tanto eso. En realidad, el problema está con la tercera dimensión de la penitencia, que es la satisfacción. Eso es lo que llaman satisfacción. Los católicos romanos enseñan que para que el sacramento sea completo, es necesario que el penitente haga, y esto es en cuanto a los pecados mortales, o sea, es cuando dicen, él cometió un pecado mortal, eso requiere penitencia. Y la parte de la satisfacción, dice, los católicos romanos enseñan que para que el sacramento sea completo es necesario que el penitente haga obras de satisfacción, las cuales satisfacen las demandas de la justicia de Dios. Aquí es donde ya empieza a haber un problema, ¿no? Entonces, un pecador
no ha terminado su labor cuando confiesa sus pecados, aún debe realizar obras de satisfacción. Estas obras pueden ser pequeñas. Por ejemplo, un pecador puede ser obligado a rezar 5 Aves Marías o 3 Padres Nuestros. Pero si los pecados de esta persona son muy severos, puede ser que sea obligada a hacer un peregrinaje. Históricamente, uno de los métodos favoritos de la iglesia para realizar obras de satisfacción ha sido el de dar limosnas. Sí, dice, bueno, esto va a requerir una buena limosna. Pero entienden dónde ya está el problema. Estoy tratando de obtener justificación de Dios a través de cosas que estoy haciendo. Y aquí es donde entró lo de las indulgencias. Si ustedes saben, la historia de Martín Lutero tenía mucho que ver con esto, porque es lo que vio donde estaba habiendo abuso. Que la Iglesia Católica vendía estas indulgencias y la gente las compraba como con la esperanza de obtener el favor de Dios y de alguna manera tener asegurado el cielo. Y dijo Lutero, ahí este tema de la justificación, es que es por fe, no tiene nada que ver con si compras una indulgencia. Una indulgencia es una transferencia de méritos. Una persona debe tener suficientes méritos para ir al cielo. Si una persona muere sin los méritos suficientes para ir al cielo, directo al cielo, debe pasar por el purgatorio, donde literalmente será purgada o limpiada. El purgatorio no es el infierno, es el lugar donde una persona es castigada amorosa y santamente. A través de este castigo, un individuo llega a ser lo suficientemente justo para entrar al cielo. En otras palabras, este obtiene los méritos suficientes para entrar al cielo. Una persona puede pasar 5 minutos en el purgatorio o bien pueden ser 1000 años, dependiendo de su saldo de méritos con el que llega al purgatorio. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana afirmó que tenía el poder para dar méritos a aquellos a quienes les faltaran, con el fin de acortar sus días en el purgatorio. Entonces aquí está, esta era la manera de convencer a la gente de comprar estas indulgencias. Pasas menos tiempo en el purgatorio, ¿no quieres ir más rápido al cielo? Hubo mal uso de las indulgencias que la Iglesia Católica hoy afirma. Tetzel sí estaba evidentemente haciendo un negocio ahí con eso. Pero esto es lo que motivó a Lutero a buscar cómo confrontar a la Iglesia Católica en cuanto a este punto. Entonces tenemos, ¿cuántos sacramentos hay? Nosotros creemos que hay solo 2, Santa Cena y el bautismo. No me voy a meter en los detalles, otra vez no tenemos tiempo, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que nosotros creemos que es el bautismo? ¿Cuál es la diferencia que nosotros creemos sobre la Cena del Señor? El punto es que los sacramentos son medios de gracia, sí. Pero al principio de la vida del creyente, establecido en el Nuevo Testamento, es bautismo, y a lo largo de la vida del creyente, en repetición continua, está la Santa Cena. Y son medios que Dios usa para recordarnos su gracia y para que podamos experimentar su gracia continuamente. Mi crítica hacia la iglesia evangélica es que nosotros podríamos estar considerando cosas que hacemos como mérito delante de Dios. Cosas buenas como el ministerio. Mira, Señor, ¿cuánto te sirvo en la iglesia? Eso me debe de ganar algo. Y estamos buscando algún tipo de mérito y de sentirnos como más santos por las cosas que hacemos, o realmente estamos dependiendo absoluta y completamente en la obra que Jesús ya hizo por nosotros. Y vivimos en el ministerio y en servicio a Dios como resultado de esa justificación en libertad. Siguiente diferencia, el papado, el Papa. Vaticano I, en 1870, estableció lo que conocemos como la infalibilidad papal. Y todo esto viene
porque sí, a lo largo de toda la historia de la iglesia, Roma como que se estableció como una ciudad de mucha influencia para la iglesia cristiana. Se considera que Pablo y Pedro fueron martirizados ahí, y luego tenemos a Clemente de Roma, que escribió a los Corintios en el año 95 después de Cristo, y la iglesia católica lo ve a él como uno de estos primeros papas, básicamente. Pero cuando uno empieza a analizar lo que estaba pasando durante estos primeros siglos con estos obispos de Roma, ellos no estaban actuando como un papa actúa hoy. O sea, sí había un obispo en Roma, pero por ejemplo cuando le escribe a los corintios, les escribe no como una autoridad, como que yo soy el que manda, así que más vale que me hagan caso, sino como un poco en el espíritu de Pablo, de pastoral, de preocupación, de cuidado por la iglesia. Y de esa manera tenemos obispos de muchos otros lugares que actuaban de esa manera. Entonces, realmente no había, si analizamos cuidadosamente la historia de la iglesia, esto surgió poco a poco, se fue dando más y más, pero fue hasta el año 1054 que había presión sobre un obispo en Roma que se llamaba Miguel Cerulario, y vinieron varios obispos de varias regiones para insistirle que tenían que establecer Roma como la iglesia madre. Imagínense, esto ya es 1054. O sea, ya han pasado básicamente 1000 años de la historia de la iglesia y todavía Roma realmente no es que sea el lugar principal que tiene jerarquía sobre toda la iglesia. Y de hecho hay un movimiento que se llamaba el galicanismo, que era el de la iglesia francesa, que ellos no querían someterse a la iglesia de Roma. Y decían, no, es que no debe de existir un lugar central. Nosotros no queremos someternos a esto. Y ellos, por el otro lado, estaban los ultramontanistas. Me encanta ese nombre para un grupo, ultramontanistas, más allá de las montañas. Pero este grupo sí, ellos otra vez insistían, no, sí, debemos descentralizar el poder de la iglesia en Roma. Entonces, esto fue algo muy gradual. No piensen que los papas realmente, que siempre se ha establecido esto como algo oficial de la iglesia. Esto pasó mucho tiempo. Y Pío IX, esto ya fue hasta el siglo XIX. Pío IX se enfrentó con el que era el rey de Italia, Víctor Emanuel II. Víctor Emanuel II no se quería someter al Papa de la Iglesia Católica. Y de hecho le quitó un montón de tierras, es el que lo dejó nada más con el Vaticano, ¿no? Y le dijo, no, esto no es de la Iglesia Católica, y él no se quería someter. Entonces eso hizo ver a Pío como un mártir para todos los cristianos que estaban ahí en Italia, o los católicos, y recibió mucho apoyo. Ustedes saben cómo funciona esto de ser víctima, genera mucha simpatía de la gente, ¿no? Miren cómo me atacan. Y entonces empezó a recibir mucho más dinero de parte de los católicos en Italia. Y entonces estos eventos políticos tuvieron un fuerte impacto sobre los decretos del concilio. Este es el concilio de Vaticano I. Porque como el rey se había rehusado a doblegarse ante el Papa, esta oposición del rey tuvo el efecto de crear una enorme simpatía del pueblo católico por Pío, y fueron creadas campañas financieras y todo, y entonces recibió apoyo y veneración del pueblo católico. Entonces, cuando Pío convocó el Vaticano I en 1869, esto fue como 10 años después de que empezó esta oposición del rey, el papado estaba bajo amenaza de las autoridades seculares, pero contaba con el apoyo del pueblo. Entonces, el concilio aseveró que la primicia de Pedro ha sido heredada perpetuamente al obispo de Roma, y esta también es una creencia esencial. Si alguien dice que no es por la institución del mismo Cristo el Señor, es decir, por derecho divino, que el bienaventurado Pedro tenga perpetuos
sucesores en su primado sobre toda la iglesia, o que el romano pontífice no es el sucesor del bienaventurado Pedro en este primado, sea anatema. O sea, quien no reconozca al Papa como autoridad máxima de la iglesia, sea anatema. Entonces, no solo existe la sucesión de obispos, sino que la primacía de Pedro también es heredada. Y ahí se establece lo de ex cátedra en asuntos de la fe y la moral. Lo cual, en realidad, la infalibilidad papal no es una infalibilidad de la persona, sino del oficio que se establece. O sea, estaba leyendo la explicación de Sproul y dice, no dicen que si le preguntas al Papa dónde está la pizzería y no se puede equivocar y decirte ve para allá, y no era para allá. Sino en asuntos de fe y moral solamente es que existe el tema de infalibilidad papal. Hubo personas como el teólogo alemán Johann Joseph Ignaz von Dollinger, que rehusó aceptar el decreto de la infalibilidad y fue excomulgado. Y también, esto es importante que sepan, un grupo católico de católicos romanos, salieron de la comunión y formaron lo que ahora se conoce como la Iglesia Católica Antigua. Para 1950 ya había más de 100,000 miembros de este grupo. La Iglesia Católica Antigua se encuentra mayormente en Alemania, Suiza y Holanda, y es prácticamente lo mismo que la Iglesia Católica Romana, excepto que no reconocen al Papa y la primacía del Papa. Entonces, existen católicos que tienen toda la doctrina católica, pero dicen, no, pero el Papa no es infalible y no nos sometemos a él. El Vaticano I sucedió en un contexto de miedo e inestabilidad emocional, y el Vaticano II, que ya es siglo XX, tomó lugar en un contexto conciliador e irénico. Entonces, recuerden, este Vaticano II ahora está tratando de no ser tan duro con otras religiones. Y ahí es donde nos llaman nada más hermanos separados. Entonces, el Papa, dicen, es sucesor de Pedro, el príncipe de los apóstoles, o los obispos son sucesores de los demás apóstoles. Bueno, me voy a brincar algunas cosas aquí porque el punto que quiero hacerles es este. Hay esta pregunta de quién tiene autoridad sobre la iglesia, y número 2, ¿existe sucesión apostólica? Esas son las dos preguntas cruciales que tenemos que hacernos. Y nosotros creemos, tengo más, y por cierto, tengo unos libros que también quiero recomendarles para que lean más sobre este tema si les interesa. Pero el punto es, ¿quién dice la Biblia que es el único que puede hablar infaliblemente? Jesús. Jesús es el único que ha hablado infaliblemente. Y en ese sentido, la infalibilidad papal es problemática. Pero, ¿quién tiene autoridad sobre la iglesia? Cristo. Cristo es el que tiene autoridad sobre la iglesia. Ningún hombre puede tenerla porque, como dice Pablo, 1 Corintios 11 y en otros lugares, ¿quién es cabeza de la iglesia? Cristo. O sea, los mismos apóstoles establecieron eso. Ellos no se pusieron como cabeza de la iglesia. Ellos dijeron, Cristo es la cabeza de la iglesia. E inclusive vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia que, aunque sí había un liderazgo de Pedro, definitivamente tuvo un rol de liderazgo dentro de la primera iglesia. Pero nunca otros lo reconocieron en el mismo sentido en el que la iglesia reconoce a los papas. Es una cosa decir que alguien es un líder, es otra cosa que alguien diga, este líder es líder supremo. Inclusive si ustedes leen lo que pasa en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, aunque está Pedro ahí, habla,
y Pablo también habla, quien parece tener más autoridad allí es Jacobo. ¿Se acuerdan? Como que Jacobo es el que tiene la última palabra y dice, ok, esta es la conclusión, en esto quedamos. Entonces, y algo que me llama la atención, nada más les leo este pasaje, 1 Pedro 5, versículo 1, dice, por tanto, esto es Pedro hablando, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Pero ¿no es interesante que él nunca dice, y acuérdense que Cristo me puso a mí a cargo sobre de los ancianos? No, él dice, a los ancianos les digo, yo, anciano como ustedes. Eso es interesante, que el mismo Nuevo Testamento está planteando cómo otros veían a Pedro y cómo Pedro se veía a sí mismo. Bueno, nos podemos meter a Mateo 16 y otras cosas, no tenemos tiempo nuevamente, pero la iglesia sí debe tener un liderazgo, ¿qué? Local. O sea, sus pastores, diáconos, es un liderazgo de hombres que solamente están modelando cómo se vive la vida cristiana. Dice que ya me estoy metiendo en el tema de el celibato. Eso es otro tema, pero bueno, Dios ha establecido líderes. ¿Cuál podría ser nuestra crítica hacia la iglesia evangélica de hoy? ¿Tenemos papas? Personas que, aunque no llamemos papas, vemos como infalibles. Y hay iglesias que tienen apóstoles y profetas y los tratan como la Iglesia Católica trata al Papa. Porque dicen, Dios me dijo. Y al momento en que Dios le dice algo, nadie puede cuestionarlo. Pues Dios le dijo. ¿Cómo voy a contradecirlo? Entonces, no estamos lejos de un sistema de papado dentro de la iglesia cristiana, en donde se exalta una persona y una persona se vuelve infalible para la iglesia, donde no puede ser cuestionada y no puede ser contradecida. Y la iglesia los escucha como si estuvieran escuchando a Dios. Bueno, esa es mi crítica. Último punto. María. Esa es la otra doctrina que nos separa del catolicismo. Y claro, a lo largo de toda la iglesia, de la historia de la iglesia católica, se ha hablado de apariciones milagrosas de María. Y en México tenemos a la Virgen de Guadalupe, nuestra propia versión mexicana de María. Morenita, claro, y con aspecto más mexicano de lo que pensaríamos sobre María. Y la Iglesia Católica tiene estas oraciones que forman parte del rosario. El Ave María está en el corazón del rosario. La oración tradicional dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bueno, hasta ahí, ¿tenemos problema? Bueno, es tomado de la Biblia básicamente todas esas frases. El problema sigue con lo que viene. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ver, estaba esperando a ver si alguien decía amén ahí. Nada más por inercia. Qué bueno, fue buena prueba. Bueno, ustedes saben que también se ha dado controversia en torno a esta frase, Madre de Dios.
Recientemente, ahí si siguen algo de las controversias teológicas del mundo reformado, salió a la luz este tema de Teótocos, ¿no? Y de qué significa Madre de Dios. Y claro, sí, eso fue establecido en el Concilio de Éfeso en 431, que significa Madre de Dios, y fue ratificado en el Concilio de Calcedonia. ¿Pero qué quiere decir? Bueno, en el tiempo en que se llevó a cabo el Concilio de Éfeso, Theotokos se refería a que María era la Madre de Dios, pero no en el sentido de que Jesús hubiera recibido su naturaleza divina por parte de María. Simplemente significaba que María, siendo la madre de Jesús, era la madre de Dios en ese sentido. Jesús es Dios y María es su madre, hablando de su naturaleza humana. Creo que Miguel Núñez, ese era su punto, pero bueno, ahí la gente estaba molesta porque Madre de Dios es un término histórico que sí podemos usar, pero en el sentido en el que estoy mencionándolo ahorita. María es Madre de Dios, de Jesús en su naturaleza humana, y Jesús es Dios, y en ese sentido podemos decir Madre de Dios porque Jesús era Dios, y bueno, eso es, nada más hay que aclarar, pero no madre de su naturaleza divina, en el sentido que Jesús o Dios tiene una madre o empieza a existir en algún momento. Esto lo menciono nada más porque sé que esto ha sido un tema ahí, no es por si tienen preguntas sobre eso. El problema de la Iglesia Católica es, ustedes conocen esto, la concepción inmaculada se dio en la encíclica papal en 1854. Fíjense, estas son doctrinas relativamente nuevas dentro de la Iglesia Católica. Inclusive, el teólogo supremo de la Iglesia Católica, Tomás de Aquino, que vivió de 1225 a 1274, repudiaba la idea de la ausencia de pecado en María. Entonces, Tomás decía, no, y él citaba el Magnificat, ¿no? Lucas 1, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Tomás dijo que en esta canción de agradecimiento y adoración, la cual fue inspirada por el Espíritu Santo, María confesó su necesidad de un Salvador, indicando que era pecadora. Entonces la Iglesia Católica Romana fue enfrentada con la vergonzosa realidad de que su propio teólogo supremo negaba esta doctrina. Entonces, ¿cómo conciliaron este versículo? ¿Ustedes darían ese argumento sobre la Inmaculada Concepción? María nació sin pecado. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Y claro, como protestantes decimos, bueno, pero Lucas 1 dice que María dijo en el Magnificat, Dios mi Salvador. ¿Saben cómo contesta la Iglesia Católica eso? ¿Alguien sabe cómo contesta la Iglesia? Porque es bueno saber cómo contesta la Iglesia, así tiene una respuesta. Dice, no, Salvador no siempre significa Salvador de pecados. Salvador también se refiere a alguien que te da sus beneficios o su bendición. O sea, Dios de quien recibo bendición. Eso es lo que estaba diciendo María. No estaba diciendo, Dios, perdóname mis pecados y por lo tanto eres mi Salvador. Estaba diciendo, no, Dios, tú eres el que me da toda bendición que yo puedo recibir, todo beneficio. Ahora, ¿qué contestan? Bueno, es interesante pensar en estos argumentos que da la Iglesia Católica. En 1950, el Papa Pío XII definió la doctrina de la asunción corporal de María al cielo, la idea de que María fue ascendida al cielo corporalmente y que ya participa en la resurrección del cuerpo que añoran todos los creyentes. Y también instituyó la fiesta del reinado de María. Este título oficial de Reina del Cielo fue establecida.
junto a su hijo, el Rey Jesús. Entonces, tienen todas estas cosas que establecen. Lo que yo aprendí ahora también ven a la mujer de Apocalipsis 12, como María. Eso es otro tema también. Si quieren estudiar escatología, ahí está el libro. Ahí está algo de Apocalipsis 12. Lo que a mí me llamó la atención es, ustedes han escuchado este término corredentora, ¿no? Al preparar esto aprendí algo que no sabía. Y ese término corredentor, aunque no es oficial de la Iglesia Católica, pero se usa porque la Iglesia dice que cuando se le apareció el ángel Gabriel viene y le anuncia a María, vas a tener a Jesús, bendita eres tú entre todas las mujeres. Le da todo el discurso. ¿Qué dijo María? ¿Cómo contestó María a Gabriel? Hágase conforme a lo que has dicho. Creo que así dice, ¿no? Cuando María dijo, y esto es lo que dice Roma, esto es el Mystici Corporis Christi, decreto del Fiat de María en Lucas 1. De acuerdo a Roma, la declaración de María era algo más que aceptar. Era un mandato. Cuando María dijo, hágase, la palabra en latín es fiat, que indica la forma imperativa del verbo ser. De acuerdo a esta perspectiva, María estaba diciendo, así sea. María estaba mandando al ángel. Y si no lo hubiera hecho, al menos para la llamada posición maximalista, que son los que más rol le dan a María dentro de la redención, dicen, María le ordenó a Gabriel. Cuando dijo, hágase, le dijo, sí, Gabriel, hazlo. Y claro, Gabriel se tiene que someter a ella. Dice, sí, María, sí, claro. Lo haremos. Y entonces, básicamente la idea es, si María se hubiera negado, no habría habido redención. Si María hubiera dicho, no quiero. Ya Dios hubiera dicho, no, ya se arruinó mi plan. Y claro, lo que ellos proponen es, María era la única opción que tenía Dios, porque era la única sin pecado. Entonces no tenía otra opción, ninguna otra mujer hubiera funcionado. Por eso está el concepto de la Inmaculada Concepción. María sin pecado es la única opción y tiene este rol corredentivo porque a través de su mandamiento, hágase, es que se puede dar la redención de la humanidad, porque entonces Jesús sí puede nacer. O sea, están elevando esta respuesta de María a un nivel muy alto de autoridad. Eso se me hace muy interesante. Sí, estamos de acuerdo, Dios no violó la voluntad de María, pero no significa que si María no hubiera aceptado los planes de Dios, se hubieran visto frustrados. Entonces están los maximalistas dentro de la Iglesia Católica y están los minimalistas. Los maximalistas quieren darle un rol muy importante dentro de la redención. Los minimalistas solo quieren decir, no, María solamente es ejemplo de fe y piedad para nosotros. Aunque también creen en la Inmaculada Concepción y la Asunción. Entonces, bueno, no es lo mismo que nosotros creemos, pero sí creemos que es un ejemplo, ¿verdad, María? Claro, no minimizamos su piedad en el plan de Dios y la manera en que fue usada por Dios. Entonces, la Iglesia Católica, esto es importante que entiendan, la Iglesia Católica no aprueba la adoración a María. O sea, si tú le preguntas en la doctrina católica, si ustedes adoran a María, de acuerdo a la doctrina católica, siempre te dirán, no, a María no se le adora, solo a Dios. Sí dicen eso los católicos, pero la veneramos. Entonces hay una distinción que ellos hacen.
Es la palabra latria y dulia, ¿no? Latria es la palabra griega para adoración, dulia es la palabra griega para servicio. Dulia es simplemente dar servicio, veneración, los cuales se pueden ser ofrecidos a otras cosas además de Dios. Por eso también los santos reciben veneración, no adoración. Y yo sé que en Estados Unidos se ve a veces un poco diferente, pero yo puedo decirles, yo que vivo en México, la gente sí adora a María. O sea, la adoración a María es evidente. Tú puedes decir que no adoras algo, pero si en la práctica tú pones tu fe y tu esperanza en una cosa que no es Dios, como si fuera Dios, eso es idolatría. Los cristianos podemos tener ídolos, poner nuestra esperanza en cosas que no son Dios. Sí, nosotros tenemos esa tentación todo el tiempo. No tenemos a María, pero tenemos un trabajo que nos paga buen dinero. Y ahí está nuestra esperanza. O tenemos, para los solteros, esta esperanza de una relación, de alguien que me ame y me cuide y me afirme. Y eso puede ser un ídolo, algo que está ocupando el lugar de Dios en tu vida. Entonces, el hecho de que no tenemos a María y no vemos a María no significa que no podemos caer en la misma dinámica de idolatría en la que cae la Iglesia Católica. Aunque diga que no es idolatría, sabemos que en la práctica lo es. Pero al ver hacia la Iglesia cristiana nos damos cuenta que también hay muchos ídolos dentro de la Iglesia evangélica. Y que la Biblia nos advierte constantemente, cuídense, como dice en 1 Juan, cuídense de los ídolos. Porque sabe que es una tentación constante para nosotros. ¿Creemos que María fue ejemplo de fe y piedad? Sí. No la sacamos de nuestra Biblia, pero entendemos que su rol y su vida, siendo usada por Dios, fue, sí, como una pecadora redimida por la gracia de Dios. Y que nosotros tenemos esa misma experiencia como cristianos al experimentar su gracia. Así que eso es mi resumen de por qué soy protestante y no católico romano. Espero que les haya ayudado a ver cuáles son estas diferencias y cómo es que nuestra fe y nuestra convicción en la palabra de Dios nos lleva a un evangelio muy simple, a una fe muy sencilla. Nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros, y si tú pones tu fe y tu esperanza entera y absolutamente en Él, serás salvo. No necesitamos más. Y por eso somos protestantes. Gracias, Señor, por este tiempo juntos, y gracias por la manera en la que tu palabra nos guía a toda verdad y a la fe y a la convicción que tú quieres que tengamos. Te pedimos, Señor, que en cada uno de nuestros corazones nosotros no caigamos en los mismos errores en los que ha caído la iglesia a lo largo de toda la historia. Y que tu iglesia siga siendo fiel a tu palabra y a tu verdad y a tu evangelio. Sigue reformándonos día a día para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.